Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les quiero hablar de, no exactamente un género literario podría ser, sino más bien un formato, y me refiero a los Jinbutsu Jiten o diccionarios de personajes. Hasta cierto punto los podemos considerar una parte de lo que sería una enciclopedia. Estos gigantes libros, muchas veces en tomos, porque eran mucho más que un diccionario. También traían conceptos históricos, traían cosas de ciencia, traían biografías, etcétera. Entonces podríamos decir que los Jinbutsu Jiten son hasta cierto punto como que tomamos una parte de una enciclopedia y nos centramos en un punto en específico, en este caso biografías, y es de esto que hoy día les voy a hablar porque en Japón es algo muy popular. Jinbutsu Jiten o diccionarios de personajes. Jinbutsu significa personajes y Jiten diccionarios. Son básicamente textos recopilatorios que traen una serie de mini biografías. Y podemos tener biografías genéricas de muchos tipos de personajes, o también podemos tener algunas específicas. Yo tengo aquí una pequeña selección que tomé rápidamente de mi librero de algunos que me traje de Japón. Estoy segura que tengo más porque los encuentro muy útiles. Y por ejemplo acá tengo Nihon no Rekishi Jinbutsu Jiten, diccionario de personajes de la historia de Japón. Aquí el enfoque está en personajes históricos que de una u otra manera han contribuido a Japón, porque por lo tanto podríamos decir que es un texto mucho más general. Este otro que tengo acá se llama Kyokasho Jinbutsu Jiten, diccionario de personajes que aparecen en los libros de texto. Así que aquí evidentemente tiene un enfoque en los estudiantes. Personajes que puede ser que a ellos les aparezcan en la materia, eso significa que les pueden aparecer en las pruebas. Entonces están acá estos personajes compilados en un solo volumen. Y una de las características que a mí me gusta muchísimo de los Jinbutsu Jiten es que son muy concisos, muy breves. En general se les dedica una página a cada personaje, incluso a veces menos, y por lo tanto toda la información está muy condensada y viene exactamente aquello importante que uno necesita saber sobre el personaje en cuestión. Dependiendo obviamente del personaje, a veces puede ser que se le dedique más de una página, pero en este que yo les estaba mostrando se les dedica una página y por lo tanto se habla de las cosas más centrales en la vida y de este personaje y cuáles son sus aportes que haya hecho y por qué es importante saber de él. Como les decía, también podemos tener Jinbutsu Jiten que son más específicos. Un ejemplo es este de dioses de Japón, Nihon no Kami-sama. Entonces, de la misma forma, vienen una serie de dioses. Por acá un conocido del canal, justo abrí la página en Sugawara no Michisane y acá se le dedican dos páginas, aunque en realidad es una página porque la otra es ilustración solamente. Y una vez más se pone toda la información. En este caso además hay una ficha que incluye en qué santuarios es venerado el dios en cuestión. Así que todos los personajes de este Jinbutsu Jiten son dioses, y aquí entonces tenemos un ejemplo de uno que está específico a un tema. Otro ejemplo de un Jinbutsu Jiten muy específico es este de el Hyakunin Isshu, el 100 poetas, un poema. Acá viene, por lo tanto, la biografía de cada uno de los 100 poetas que contribuyen con poemas a esta compilación.
y así como estos dos específicos que les he mostrado, evidentemente hay muchos más si a uno les interesara, por ejemplo, la arquitectura, la ciencia, si a uno le interesaran los guerreros, etcétera. También nos vamos a encontrar con Jinbutsu Jiten dedicados específicamente a ese grupo humano, podríamos decir. Como es un género que me gusta mucho, entonces evidentemente yo he tratado de hacer mi versión de los Jinbutsu Jiten y encuentran incluido en mi libro que es Poesía Introducción a la Poesía Clásica Japonesa, publicado por Ediciones Cero, en el cual la sección Poetas, déjenme encontrar la página, aquí está, la sección Poetas trae, podríamos decir, un pequeño Jinbutsu Jiten con distintos poetas de distintos periodos de la historia de Japón y una vez más unas biografías pequeñas, breves, muy concisas, muy enfocadas en los puntos importantes a conocer de estos poetas y además yo incluí un poema de cada uno, así que ahí tenemos mi contribución al formato de el Jinbutsu Jiten. Un poco escondido dentro del libro, pero está ahí. Otro ejemplo, y ya podríamos considerar este un Jinbutsu Jiten propiamente tal, o por lo menos lo más cercano, es la novedad de Ediciones Cero de fines del año pasado. Lo que pasa es que se presentó este año, por eso lo tengo como novedad. ¿Quiénes son los japoneses? Del autor Francesco Ghisi. Este es un libro que se acerca bastante al género o al formato más bien de el Jinbutsu Jiten, ya que trae 10 biografías de personajes de Japón. Si bien no son tan breves como las que yo les mostraba en las versiones japonesas de solo 1 o 2 páginas, aquí cada personaje se le dan aproximadamente unas 20 páginas, pero además lo interesante del texto es que están ordenadas de forma cronológica. El primer personaje que aparece acá es el príncipe Shotoku, este ser casi mítico que hemos mencionado acá algunas veces en el canal. Después viene Murasaki Shikibu, no necesitamos presentarla. Tenemos después a Shinran, un monje, también al gran Oda Nobunaga. Tenemos a un personaje tal vez un poco menos conocido por estos lados del planeta, Hasekura Tsunenaga. Tenemos también a Sakamoto Ryoma, ya entrando en el siglo pasado, inicios del siglo pasado, Shibusawa Eiichi, nombre de negocios. Tenemos también a una cantante popular como Hibari Misora. Tenemos al dios del manga Tezuka Osamu y finaliza con la actual emperatriz de Japón, Oada Masako-sama. Entonces, la gracia que tiene este texto es que no solamente nos permite ir conociendo de cada uno de estos personajes, todos muy importantes en la historia de Japón, sino que precisamente nos permite ir conociendo Japón y su evolución a través de los siglos, así como sin darnos cuenta. Estamos leyendo las biografías de cada uno de los personajes elegidos, pero a su vez estamos viendo cuál era el contexto social, el contexto político, histórico, religioso, social, ya dije social. Bueno, ustedes me entienden. Siempre acá en el canal yo les digo que si bien una obra se puede entender y disfrutar sin ningún problema, sin saber absolutamente nada del contexto, se entiende y se absorbe y se disfruta muchísimo más cuando entendemos qué época la produjo, porque lo que sucede a nuestro alrededor nos influye como seres humanos. Y aquí podemos ver como la otra moneda de eso que yo siempre les digo, cómo estos seres humanos, leyendo sobre ellos, nos vamos enterando de las épocas que les tocó vivir.
Así que se los recomiendo. Les voy a poner acá en la descripción del video los links que encuentre donde pueden adquirirlo. Por supuesto, acá en Chile lo pueden encontrar en librerías, pero sé como sé que muchos de los que ven este canal son de otros países, entonces les voy a poner acá en la descripción del video donde pueden adquirirlo desde el extranjero. ¿Quiénes son los japoneses? Y tiene un tagline: una historia cultural a través de 10 personajes, de Francesco Ghisi. Ghisi es profesor de idioma japonés, también profesor de idioma chino, es historiador, así que es un texto muy interesante y también muy entretenido. Yo me entretuve muchísimo leyéndolo. Hay partes que son muy emocionantes. Hay partes que, dependiendo obviamente del personaje del cual se esté hablando, que son incluso emocionantes. Por ejemplo, el de Oda Nobunaga, uno se siente en las batallas con él, y así, dependiendo de cada personaje, hay un tono distinto en esta serie de biografías que nos van mostrando no solo personajes de Japón, sino también la historia de Japón detrás de ellos. Bueno, espero les haya gustado esta plática de este, como dijimos, formato más que género literario, los Jinbutsu Jiten, los diccionarios de personajes. También que les hayan interesado las sugerencias. Déjenme en los comentarios si hay algún otro formato o estilo o género literario del cual quieran conocer y que yo les pueda mostrar. Déjenme también si tienen cualquier otra duda o pregunta en los comentarios. Si les gustó este video, déjenme su like, compártanlo con todo el mundo. Les deseo a todos que tengan una preciosa semana y nosotros nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.